Hola, ¿cómo están? Ahora ya es 30 de abril, mañana es 1 de mayo. Este programa de historia, inspirado en los cantos de Alí Primera, en la historia que canta Alí Primera, nos la queremos dedicar a los trabajadores. Importante, 30 de abril, mañana 1 de mayo. Aquí estamos pues con la historia. Preguntémonos cómo hemos vivido nuestra historia esta semana. Hoy es la historia de la historia. Eso es importante. Cada uno tiene su propia historia. Como nosotros tenemos la propia historia, esa historia es importante para cada uno de nosotros, para nadie más. La de cada uno es para cada uno. Pero como ninguno vivimos aislados, hay bastantes historias parecidas. Sumando las historias individuales, se forma la historia familiar. Y como en la comunidad, se forma la comunidad por la suma de familias, y las familias, según la cantidad, se forman los pueblos, y los pueblos forman los municipios, y los municipios los departamentos. Así se llega a la totalidad de la historia nacional. Fíjense qué interesante es eso. Así, la suma de las historias de los diversos niveles forma la gran historia nacional. Bueno, este día, hablando de la historia, hablaremos también de la economía, del Día de los Trabajadores, pero de manera especial quiero saludar a tantas personas que nos escuchan, especialmente al profesor Renderos, a la niña Socorro que nos escucha, a la niña Refugio que también está atendiéndonos. Y de manera así puntual quiero llegar, porque sé que se han reunido los alumnos de la Universidad del Salvador de San Miguel de segundo año de Ingeniería. Se han reunido a escuchar, ¿verdad?, para hacer después una discusión sobre esto y sobre el programa. Esperamos que nos den aportes de qué manera mejorarlo y superarlo. Gracias, muchachos. También como el grupo de los nonualcos que siempre se reúnen para escuchar, y otros grupos allá por Arcatao que siempre están pendientes. Bueno, a todos los felicitamos porque todos somos trabajadores y todos estamos en esa línea, ¿verdad? Aunque hay muchos que, aunque sean asalariados, dicen que no son trabajadores. A saber qué será, ¿verdad? Creen que porque ganan bastante, yo no soy trabajador y eso es de los trabajadores de mañana. Bueno, por ahí andamos, ¿verdad? La historia nacional es importante, pero tomemos en cuenta que no todos tenemos los mismos intereses en la vida y por lo tanto en la historia. Los más interesados a nivel nacional cooptan, se roban lo que a ellos les conviene, y lo que más les conviene se lo tiran a las mayorías para que las mayorías pierdan el interés en la historia. Y para lograr ese desinterés o de ese desviacionismo, invaden la intimidad de múltiples maneras, la intimidad del ciudadano, la intimidad de la familia, para desviar el pensamiento de lo que es principal e importante. Así comienza, y así se genera la inconsciencia. Y el inconsciente es el campo perfecto, propicio para el desconocimiento, y ese desconocimiento da pie a la ignorancia, y la ignorancia da espacio a aceptar todo lo que nos digan, todo lo que nos proponen los interesados, los que nos dan a alimentar el pensamiento con esa propaganda, con esos valores, con esas modas. Bueno, lo que nos desvía de lo importante.
Y así nos roban la propia historia y sobre todo nos roban el interés en nosotros mismos. Los más interesados, pues, son los que tienen bienes terrenales que puedan perder. Esos bienes terrenales se le llama riqueza, se le llama dinero, se le llama patrimonio, llamémosle como sea. Los que tienen mucho que perder tratan de desviar la atención de las mayorías para poder meter su propio enfoque histórico. Así es el proceso de la manera como se manipula o se escribe la historia. Como quien dice, el que tiene más saliva, traga más pinol. En este programa que cada semana presentamos, pretendemos motivar para que cada uno valúe su vida. Valuemos nuestros acontecimientos y actuaciones para superar ese pensamiento de creer que valemos poco, que no valemos nada, que no somos importantes. Y si tomamos la conciencia de que si no existieran individuos, no se formaría la familia. Si no se forma la familia y no hay base familiar, no se forma la sociedad. Todos reconocen en el capitalismo y en el socialismo que la familia es la base de la sociedad, del conglomerado humano, de los grupos humanos. Bueno, y por supuesto de los países, de la nación, de la patria. Nosotros, ustedes y yo, somos la base de la familia, cada uno. Por eso cada uno es muy importante, aunque no lo crea, aunque no lo sienta, uno por uno se forma la ciudadanía, uno por uno se elige el gobierno, uno por uno nos chantajean con el voto, uno por uno. Aquí no es uno, no es ninguno, no, aquí uno no ajusta el todo, eso es importante. Mañana, por ejemplo, se celebra el primero de mayo, mañana se celebra el Día de los Trabajadores. ¿Qué pasaría con los trabajadores si uno por uno deja de trabajar? Deja de ser trabajadores, es importante, uno por uno. Por eso le tienen tanto miedo a la huelga, porque cada uno deja de trabajar. Ya las grandes o las pequeñas fábricas también contratan trabajadores uno por uno y llevan así de esa manera la contratación de cada uno y llevan el control de cada uno de nosotros. Parece mentira, pero creemos que yo no soy importante porque vemos cientos y miles de trabajadores. Pues sepamos que en las fábricas nos llevan contadito uno por uno, porque a cada uno por uno le tienen que pagar un salario y por eso no quieren aumentarle a uno por uno ni siquiera 5 centavos de dólar a la hora, ni siquiera $1 a la semana. ¿Por qué? Porque el poderoso sí cuenta 1 más 1. Pero nos hacen a nosotros convencer de que 1 más 1 no es ninguno. Imagínense. Así es, pues, para que cada uno perdamos el rumbo y nos devaluemos y nos hacen creer que uno no es ninguno. Pues miren, es al revés. No se logra el todo si falta uno. Como dijo aquel, a este le falta 5 para el peso. Pues así andamos. Si no está por 1 centavo, no te ajustan el dólar. Bueno, estamos pues tratando de exponer el valor de la historia de cada uno de nosotros, porque sumando las historias de cada uno, las vidas y las acciones de cada uno, se construye la identidad nacional, la historia de cada país. Y en este caso nos vamos a ir por la economía nacional, porque la economía nacional no puede existir si cada uno de nosotros no trabaja. Por eso cada trabajador es importante. Y cada uno de nosotros juega un rol en la sociedad, un papel en la sociedad, en la familia. Pero eso tratan de robarnos ese concepto y la historia, por ejemplo, de la lucha de los trabajadores es importante.
esa historia del 1 de mayo que celebramos ahora, que sucedió allá en el año 1886 en la ciudad de Chicago, en Detroit, de todas esas grandes ciudades donde se estaba iniciando el desarrollo del capitalismo, donde habían llegado de todas partes de Europa, donde por supuesto al Cheyenne, al Sioux, al Milwaukee, al nativo de esos países, a ese no le daban trabajo solo a los chelitos que venían allá de Inglaterra, de Francia, de Alemania, a eso sí, y por supuesto el que llevaba el mayor capital era el que ponía y decía que daba más trabajo. Esas contradicciones con que nos han embobado a nosotros. Bien, por eso queremos valorar que al descubrir lo importante de la autonomía y los derechos de los trabajadores, es que nos da dignidad. Y cuánta sangre ha costado, y cuánta muerte ha costado, cuánto sufrimiento ha costado en la historia, para llegar a obtener muchos logros, pero todavía nos hacen falta muchos más por conquistar. Tomando pues conciencia del trabajo humano, vemos que la humanidad siempre ha trabajado, porque sin trabajo no se perfecciona la creación. Y ahí está en la Biblia, al comienzo, en el libro del Génesis, dijo Yahvé a Adán: crezcan, multiplíquense y perfeccionen la tierra. Desde el comienzo, pues, de la existencia de la humanidad, se nos mandó perfeccionar la tierra. Eso es trabajar. Perfeccionar la creación es una actividad transformadora de la mano de obra. Trabajar, transformar es importante. A esa actividad transformadora, perfeccionadora se le llama trabajo. Y sin duda, ninguna duda, el comienzo de la humanidad se hizo en el marco de un trabajo comunitario, social, común a los miembros que convivían como familia, porque la familia es el núcleo de la procreación y esa familia, como la de hoy, es colectiva, comunitaria, social, participativa. Pero con el devenir del tiempo, cada familia y en cada familia, si no hay una educación fraterna, si no hay una educación sobre la justicia, sobre la igualdad de derechos, sobre la equidad, sobre la comunicación y respeto y la libertad, si eso no existe, aun en una familia, al crecer los hijos y al envejecer los padres, el más fuerte, el más egoísta, el más acumulador, el injusto, se va apropiando de los derechos y de las propiedades de los más pequeños y débiles, y es el que se va imponiendo y le impone la ley del más fuerte, y así vendrá el desequilibrio social. Por eso vamos a escuchar a Lee Primera, que nos serene el pensamiento para poder ir entendiendo eso que ahora le llamamos capitalismo. Bueno, mientras se prepara nuestro compañero disc jockey, don Luis, vamos a seguir comentando. Bueno, sí, vamos a poner a ver qué dice Ali Primera. ¿Lo tenemos ya? Bueno, pero ahí la viene. Tomemos el ejemplo, pues, para ir analizando el origen de las dos clases de economía que tenemos en este planeta. La primera forma de economía, sin duda, fue la economía comunitaria, comunista, la de la recolección de los bienes normales de la tierra, cuando se necesitaban unos a otros frente a la distancia, frente a las fieras, frente a la falta de herramientas, donde era necesario el apoyo de cada uno, de cada miembro, de cada semejante, del más próximo. Y por supuesto,
iban de manera comunitaria a recolectar los frutos. Iban de manera comunitaria, colectiva, común, a buscar, ya sea la carne, ya sea la pesca, o a transformar la tierra para domesticar las semillas. Bueno, ahí tendríamos que hablar de la sociedad primitiva, comunista, comunitaria, colectiva, social. Tiene varios nombres. Yo, por supuesto, estoy tratando de animales y que vean así el seso, como dice aquel, para que tengamos elementos, todo en honor de ustedes, de nosotros, que tratamos de trabajar, que nos esforzamos por transformar no solo nuestra vida, sino transformar la sociedad en algo mejor, de transformar los productos para ganar el pan nuestro de cada día. Bueno, pero con el tiempo, igual que en una familia puede haber deformación, la segunda forma de economía se formó al ir surgiendo la desviación de la naturaleza humana. Surgió el poder del más fuerte, y ese poder del más fuerte que hegemonizó sobre los bienes, sobre lo que se captaba comunitariamente y que lo fue acumulando uno de aquellos, el que se creía el más fuerte o el que era el más fuerte o que el que impuso su forma de acumular, a eso se le llama capitalismo. Eso tiene también una evolución. Sin duda que cuando vinieron los europeos aquí a este país, a estas naciones, que eran los invasores europeos españoles, se encontraron en este continente una sociedad, ya sea azteca, ya sea maya, ya sea inca, ya sea mapuche, o en las diferentes etnias que se vivía desde Alaska, llamado así ahora, hasta el Cabo de Hornos, en lo que ahora es la punta final de Argentina y de Chile, era una sociedad comunista, comunitaria, social, colectiva. Pero de sopetón quedaron sepultados todos esos valores culturales, y se impuso el yugo colonial de una sociedad que ya venía de la propiedad de los reyes, donde los reyes acumulaban, donde los reyes eran dueños del ejército, donde los reyes heredaban de padre a hijos y a nietos lo que habían acumulado, y tenían a los súbditos, que se llamaban, que todavía hay súbditos, y ellos disponían de todo el poder. Eso fue lo que se vino a imponer a estas sociedades mayas, quichés, incas, pipiles como la nuestra, mapuches como al final, sioux o alconguinos en el norte, una sociedad de germen capitalista, de germen realista, de germen vertical, ¿verdad?, jerárquico, donde en nombre de Dios se apoderaron de todo. Imagínense. Por eso, si la primera convivencia humana fue comunitaria, luego se impuso la ley de la acumulación de la riqueza en pocas manos, y así nació la herencia, no solo de la riqueza, sino también del dinero y del poder, porque en esa herencia iba anexada el poder sobre la vida, el poder autoritario sobre todas las relaciones sociales, sobre la comunidad. Y poco a poco se ha ido agrandando, enraizando esa herencia, que al principio fue familiar. Y así fueron los reyes, surgieron los reyes, ya con caché, con leyes. Y con sus diversas modalidades también fueron creando formas estratégicas y estructurales, de manera que los que tenían menos estaban más supeditados a los que tenían más. No había igualdad, no había justicia. Y por supuesto, si no hay igualdad ni justicia, no hay libertad. Pero muchos también agarraron el poder religioso para respaldar la propiedad. Tanto es, fíjense, hasta hace unos 20 años, quizá un poquito más,
Cuando yo me ordené sacerdote hace 40 y tantos años, se decía que la propiedad privada era de derecho divino y se decía que la autoridad venía de Dios. Imagínense, eso pues sí, ahora nos parece ridículo, pero durante mucho tiempo, y todavía hoy en algunas sectas religiosas se propaga esa teología del poder colonial. Por eso, a ver qué nos dice Ali Primera, para que su pensamiento quede despierto. Hola, ¿cómo están? Ahora ya es 30 de abril, mañana es 1 de mayo. Este programa de historia, inspirado en los cantos de Ali Primera, en la historia que canta Ali Primera, nos la queremos dedicar a los trabajadores. Importante. 30 de abril, mañana 1 de mayo. Aquí estamos pues con la historia. Preguntémonos cómo hemos vivido nuestra historia esta semana. Hoy es la historia de la historia. Eso es importante. Cada uno tiene su propia historia. Como nosotros tenemos la propia historia, esa historia es importante para cada uno de nosotros, para nadie más. La de cada uno es para cada uno. Pero como ninguno vivimos aislados, hay bastantes historias parecidas. Sumando las historias individuales, se forma la historia familiar. Y como en la comunidad, se forma la comunidad por la suma de familias, y las familias, según la cantidad, se forman los pueblos, y los pueblos forman los municipios, y los municipios los departamentos. Así se llega a la totalidad de la historia nacional. Fíjense qué interesante es eso. Así, la suma de las historias de los diversos niveles forma la gran historia nacional. Bueno, este día, hablando de la historia, hablaremos también de la economía, del Día de los Trabajadores, pero de manera especial quiero saludar a tantas personas que nos escuchan, especialmente al profesor Renderos, a la niña Socorro, que nos escucha, a la niña Refugio, que también está atendiéndonos. Y de manera así puntual quiero llegar, porque sé que se han reunido los alumnos de la Universidad del Salvador de San Miguel de segundo año de Ingeniería. Se han reunido a escuchar, ¿verdad?, para hacer después una discusión sobre esto y sobre el programa. Esperamos que nos den aportes de qué manera mejorarlo y superarlo. Gracias, muchachos. También como el grupo de los nonualcos, que siempre se reúnen para escuchar, y otros grupos allá por Arcatao que siempre están pendientes. Bueno, a todos los felicitamos porque todos somos trabajadores y todos estamos en esa línea, ¿verdad? Aunque hay muchos que, aunque sean asalariados, dicen que no son trabajadores. Bueno, esa es la historia del capitalismo. Así actúan los dueños del capital. Por eso, en el camino de la humanidad que ha ido evolucionando, tratando de liberarse de esa forma de acumulación de riqueza, pero sin cambiar la raíz de lo que se llama propiedad, porque en la defensa de esa propiedad, de ese concepto de propiedad de lo material, propiedad de los medios de producción, propiedad de la misma producción, propiedad de la legislación, propiedad hasta de la religión, se han creado modalidades económicas, pero siempre donde hegemoniza el capital y donde se mantienen en sí mismos de manera unilateral, basados en la ganancia. Y en este sistema que vivimos, vale más la ganancia, vale más la ganancia que quien la produce. Imagínense, ese es un absurdo.
¿Quién hace producir el capital? Pues el obrero. Pero ¿quién es más importante en el sistema bancario capitalista? Pues el dinero. Aunque el dinero de por sí no produce. Bueno, se mantiene el principio de que quien pone el dinero, quien pone la riqueza, vale más y puede más que quien la transforma y la hace producir. Y a eso se le llama mayor valor o plusvalía. Y eso es lo que le da poder al que tiene el capital. Y ahí en esa maquinaria es donde estamos los trabajadores de diferente índole. Ese capital que teniendo la economía o acumulando económicamente, pone a producir y a transformar. ¿A quién pone a producir y a transformar? Pues al que vende la mano de obra, al que vende la fuerza de trabajo. Y ese que tiene la fuerza de trabajo, que se llama trabajador, que se llama proletario. Un día vamos a aclarar esa palabra proletario que viene de la prole, porque les convenía que tuvieran entre más hijos, más maquinitas de producir ganancia. Entonces, pues ese ser de abajo que recibe un dinerito para que ponga su mano de trabajo, que ponga su mano de obra, que ponga su fuerza de trabajo, va a hacer producir más a ese dinerito, a ese capital, a esa riqueza. De esa manera se nació el concepto de salario, que es otra gran historia, porque antes, como no habían monedas especialmente unificadas en las diferentes naciones, el punto de medida era la sal. Por eso se llama salario. Es toda una historia que viene desde Alemania, de una ciudad que se llama Salzburgo. Bueno, dejémoslo ahí. El que pone pues el capital y compra la fuerza de trabajo, o sea, el sudor de la frente de ese hombre transformador que se llama trabajador, se apropia del beneficio. Ese beneficio se llama ganancia. Y esa ganancia es la que da mayor valor al mismo capital con que le ha pagado por el uso de esas manos, por el uso de la fuerza de trabajo. Bueno, eso es en esencia la relación del trabajo con el capital, pero el trabajo es una cosa, el capital es otra, pero el dueño del capital y el que recoge la ganancia, ese es el que desde su mentalidad malvada va urdiendo leyes para crearse así y asegurar el provecho. Bueno, de ese modo, el trabajador, que es dueño de la fuerza, que es dueño de la transformación, que es el dueño de todo lo que se hace en esta tierra, va quedando al margen de las ganancias. Es verdad, él con su trabajo desarrolla la economía del dueño del capital, y por mucho que trabaje, nunca logrará un progreso personal, nunca tendrá un progreso justo y equitativo. La sociedad capitalista sabe administrar la medida del trabajo, sabe administrar el salario, de modo que premia y privilegia a los sectores más dóciles, a los que le producen mejor, a los que se le hacen aliados para explotar a los demás abajo. Y así se van formando las capas sociales o económicas, que forman capas de protección para aquellos que tienen el dinero en sus manos y que por medio de esta gran protección, como parte de un cerco, van administrando los salarios. Y estos son lo que se llaman las capas medias, y estos son los intermediarios que contratan la mano de obra, y así protegen las máximas ganancias para el que está más arriba y propician la marginación de esas grandes mayorías que llegan a pedir trabajo. Y así se forma la ley de la competencia, de la competitividad, de la oferta y de la demanda. No crean que esta es una mentalidad
bastante poderosa del capital. Y el Señor dijo, en este mundo solo hay dos señores, dos grandes poderes. Mi Padre, que todo lo ha creado y todo lo da, porque lo ha creado para todos, y el dinero, que nada ha creado, pero que todo lo quiere y lo acumula. Esa es la raíz de lo que hoy vivimos como capitalismo. Bueno, y en el capitalismo, en esta sociedad en que vivimos nosotros, se dice que solo los más fuertes ganan y que los débiles mueren. Esa es la ley de la selva. O sea que la ley del capitalismo es la misma ley de la selva, de la selección natural, dicen ellos, cuando en realidad el capital es dirigido y han sido creadas leyes no naturales, sino leyes nacidas del interés de quien quiere más ganancias. Las leyes naturales son una cosa y las leyes civiles son otra. Las leyes civiles la ha creado la legalidad, pero no tiene la legitimidad. Una cosa es ser legal y otra cosa es ser legítima. La ganancia o lo que se llama plusvalía es legal, pero no es legítima porque es injusta. Bueno, y es por eso pues que le tienen miedo, pavor, y denigran y difaman lo que pudiera ser otra clase de economía. Peor si se acerca de una manera especial a las primeras formas sociales de vida comunitaria y participativa. Y a eso le llaman comunismo, y hay que tenerle miedo al comunismo. Mañana, hermanos obreros, trabajadores, y yo dije la pasada vez y lo mantengo, los trabajadores aunque no tengan salario, porque mañana es de todos los trabajadores, no solo de los que tienen salario, sino de las madres que cuidan a sus hijos. Es el mayor producto de una sociedad, la educación de las futuras generaciones y la niñez. Pero por supuesto todo eso en el sistema se ha ido creando también lo que se llama el sindicato para defenderse de los patronos. Pero a veces esos sindicatos se han vendido y están en el régimen y en la ley, no de la sociedad comunitaria, sino del capitalismo. Por eso muchos sindicatos o se vuelven cúpulas o se vuelven corruptos y no le dan participación al miembro afiliado al sindicato. Por eso hay que tener cuidado con el sindicalismo y luchar por un auténtico sindicalismo, no dejar que las cúpulas o las directivas lo deciden. Y por eso los trabajadores, para llegar al poder, logran hacer un partido, que a veces no es un partido político, sino que es un partido electorero. El partido político auténtico tiene una ideología y es la ideología de los trabajadores, no ideologías mediocres. Cristo dijo, el gran maestro político, si eres malo y frío, bienvenido. Y si eres bueno o caliente, bienvenido. Pero si eres tibio, me produce vómito. Bueno, hay partidos, aunque se formen de los trabajadores, que no son ni chicha ni limonada, que cualquier persona que llega a cierto nivel del grupo ejecutivo, como que los manipula. Bueno, esperamos que el FMLN mañana represente los intereses de los trabajadores, no los intereses del partido, que esa es otra traición que hay. Quedémonos claros, porque la ciencia también del estudio de la formación política de los partidos en base a la clase social es necesario tenerlo claro. Bueno, y aquí quiero decir algo bonito, algo fantástico, y aunque parezca así como mentira, yo quiero preguntar, ¿nosotros ya hemos vivido o experimentado lo que es el socialismo? ¿Ya hemos vivido y experimentado, estudiado o conocido lo que es el comunismo? ¿Ya hemos vivido, experimentado y hemos practicado en una organización popular nuestra práctica fraterna? Si la mayoría somos desorganizados. Bueno, pero ante esto quiero decir que si no hemos vivido ni siquiera esa experiencia, lo único que hemos vivido aquí es un capitalismo malvado, perverso, explotador, que se impuso desde hace 500 años a sangre y fuego. Vinieron los reyes, pero después con lo que se llama democracia, con lo que se llamaron independencia, han ido cambiando
pero siempre en base a la propiedad de uno solo, en base a la ley del más fuerte, en base del que tiene la riqueza manda. Bueno, eso ha sido nuestro continente. Si nunca hemos vivido ni convivido con una ley socialista, más bien este capitalismo nos ha convencido, a los que nunca hemos vivido el socialismo, que el comunismo es malo, que el capitalismo es lo mejor. Imagínense, sin haberlo experimentado, que el socialismo es peligroso, que no es posible, y que lo único que tenemos es el capitalismo y que por eso no podemos aceptar el socialismo. Y entonces yo pregunto, según esto, ¿qué será mejor, el socialismo o el capitalismo? Si lo que hemos vivido es lo más triste, lo más sin gracia, ¿cuántas muertes? ¿Quién nos ha explotado, asesinado, torturado, aprisionado y perseguido y ha destruido este país? ¿El socialismo o el capitalismo? Pues entonces partamos de ahí. Y lo digo en honor a los trabajadores que no nos queda tiempo de estudiar y reflexionar. Por eso, pues, y por lo tanto, debemos de reflexionar más, porque nos dicen, no, eso es peligroso, ese es el socialismo, por eso hay que detener el socialismo, hay que detener el comunismo. Y todavía se dice más, si hay necesidad de matar, de torturar y encarcelar a esos hombres que son socialistas o comunistas, es bueno hacerlo. Y muchos decimos, no, es que el capitalismo es bueno y los comunistas son malos. Y lo más ingenuo, ¿saben qué es? Y lo peor es que se ocupa a Dios como mayor excusa diciendo que los socialistas y los comunistas no creen en Dios. Y yo pregunto, ¿y será verdad que los señores capitalistas son defensores de Dios o son defensores del Dios dinero? ¿Serán creyentes y serán justos como Cristo manda los señores del capitalismo? ¿Serán creyentes y defensores de Dios y de su doctrina? Bueno, en nuestro país ya sabemos que los capitalistas son los que han asesinado a miles de bautizados. Miren, en el año 32, diciendo que eran comunistas, mataron a más de 35,000 y se apoderaron de todas las riquezas que van desde Sonsonate hasta Aguachapán y desde Aguachapán hasta Santana. Más de 35,000. Bueno, y en la guerra, esta que acaba de pasar, dicen que son más de 100,000 cristianos en este tiempo de esta tiranía capitalista, terrateniente, industrial que hemos tenido. Han matado pastores de todas las iglesias, sacerdotes, católicos, y pues mataron a Monseñor Romero, y en nombre de Dios, y se alía todavía la jerarquía. Bueno, mañana es Día de los Trabajadores. He querido hacer este coloquio con ustedes en honor del trabajador, porque el Día del Trabajador es fruto de una gran historia, de esa historia terrible de muerte que ha dado el capitalismo. Es la historia de la economía del más fuerte que se logró imponer en lo que se llama Estados Unidos y que mató, pero que los trabajadores del mundo tratamos de no olvidar. Lo malo es que al no conocer la historia de por qué se formó, creemos que salir a la calle a escuchar cierta clase de dirigentes que posiblemente interpretan más los intereses de su partido y de su organización, pero se olvidan realmente de que su partido está formado de trabajadores, no de capitalistas, porque la economía capitalista utiliza a Dios para tener a su modo permiso de matar comunistas. Bueno, los humanos siempre hemos trabajado por un salario, aunque sea mal salario. Por eso hoy en el capitalismo se trabaja tanto más y peor que en tiempo de los esclavos. Los esclavos también trabajaban, pero quizá eran mejor tratados los esclavos, porque si no les daban de comer se morían, que ahora en el capitalismo, donde nos dan un salario, pero nos morimos de hambre. El trabajador, pues, que mañana desfile en cualquier lugar, vengan de Soyapango, vengan del norte, ¿no? ¿Por qué también tenemos que imponer una sola expresión? También eso es parte de una mentalidad trasnochada. La libertad para el trabajador tiene que ser abierta. Bueno, pero sí tenemos que decir que también mañana dicen que los patronos
van a hacer una manifestación, que van a salir a la calle. Yo pienso que el trabajador que desfila junto a su amo frente a su patrón continúa con una relación del capital esclavista. Bueno, hay otras economías. Pues bien, antes de abrir el micrófono queremos recordarles, mañana todos a desfilar de todos los grupos. Lo importante es que se exprese mañana la voluntad del trabajador de ya no querer ser esclavo, ni de aquellos compañeros que manipulando, aunque sean de un partido, quieren imponer y no dan una relación histórica de lo que es la relación del trabajo con el capital. Eso es lo que hay que superar. Y por supuesto, también hay gente elegida por los trabajadores y dice ahora que él ya no es trabajador, a saber para quién trabaja, pues, ¿verdad? Eso es importante. Uno tiene que medir las palabras con que nos hablan. Bueno, se recuerda que el 10 de mayo, allá en el desvío de Moncagua, se reunirán unas cientos de personas para empezar a caminar junto con el padre confesor y algunos otros sacerdotes hasta San Salvador, lunes, martes, miércoles y jueves, que llegaremos a dormir a Soyapango para estar a las 10 de la mañana del viernes 14 frente a Catedral. Esperamos, pues, si fueron capaces de tener una manifestación de niños que lo que querían ir a bailarle al presidente y entregarle una propuesta para futuras generaciones, le puso la humo, pues a saber cómo nos van a tratar, pero ahí vamos a estar, viernes 14. Igual, de Chalatenango, los del Cimarrón, se van a juntar desde La Palma hasta ahí, Agua Caliente, La Reina y todos esos lugares, el día 13 de mayo, a las 6 de la mañana, para ir a dormir a Apopa y caer sobre San Salvador a las 10 de la mañana, frente a Casa Presidencial. Y los que vienen de Sonsonate, esos van a comenzar el día 13 también, en el Poliedro. Esos van a reunir al mediodía y van a caminar hasta Santa Tecla y van a dormir ahí en el Parque Daniel Hernández. Se convoca a todos los de Santa Tecla a que estemos en la vigilia ahí el día 13 para caminar hasta Casa Presidencial el día 14. Esperamos también pues que nos ayuden y aquí pidiéndole perdón a los hermanos de Radio Maya, queremos decir que hemos encontrado un apoyo para que nos lleven los aportes que quieran dar, ya sea dinero, ya sea especies, ya sea para el sonido, ya sea para la comida, ya sea para el papel, porque vamos a repartir volanteos, que el día martes 4 de mayo y el miércoles 5 de mayo pueden llevar sus ayudas de 8 a 12 al local de Radio Mi Gente. También aquí lo pueden traer. Esperamos que nos colaboren. No lo he hablado, por eso no doy esa seguridad, pero lo pediremos permiso. Y el viernes 7 de la misma manera, de 8 a 12, allí en Radio Mi Gente. Gracias pues, y esperamos que nos pongamos de acuerdo. Si alguien quiere compartir y participar, tiene abierto el micrófono de Radio Maya, Comunicación Total. Adelante, hermanos, 22 25 22 86 para servirles, para escucharlos y para participar. Y gracias, muchachos, en San Miguel de la Universidad del Salvador, ahí en San Miguel de Ingeniería, que se han reunido para analizar. Adelante, ¿quién nos habla? Aquí le hablo de Merliot. Hola, ¿qué dice Merliot? Mire, padre, yo no alcancé a escuchar bien lo que usted está pidiendo de ayuda. ¿Para qué es, verdad? Sí. Lo que no me parece es que usted está mandando para Radio Mi Gente cuando Radio Mi Gente está despotricando al partido. Si es que lo que queremos es ayuda para caminar. Está infundiendo cizaña, división, y eso nada más le está favoreciendo a la derecha. Mire, ahorita tienen ese programa. Ay, sí que de plano le digo, yo soy una ex colaboradora de Radio Mi Gente y me retiré por eso, porque ahí habían intereses de por medio. Porque no, bueno, usted ya de saber, primero porque no le dieron las gracias por tanta ayuda. Segundo, porque no le han dado parte del pastel. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Servimos para que nos den, para pedir y nos den, o servimos para ayudar?
Así es que yo siempre ayudo, colaboro, pero no me parece radio, mi gente, y perdóneme si le contradigo, padre. No hay pena, si nos quiere traer ayuda aquí a Radio Maya, porque lo que queremos es para la caminata, Maya, pues. Sí, pues vénganos aquí. ¿Cómo es su nombre, me dijo? Me llamo Carmen. Carmencita, aquí le va a estar don José Luis Alonso esperando su ayuda para que podamos caminar 5 días por un lado y 2 por otro y 2 por otro. Muchas gracias, Carmencita. Muy amable, que Dios la bendiga. Otra llamadita. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Esperamos pues que ustedes mañana al salir a caminar sepan expresar esas inconformidades de lo que no se ha cumplido en este país, ¿verdad? Y esperamos que los hermanos del partido también se unan al pueblo a exigir los incumplimientos que se ha tenido, porque verdad, apoyar a la derecha en este país, aquel que lo elegimos nosotros, creemos que es una ingratitud. Bueno, así que la llamada se nos cortó, gracias por querer llamar, pero aquí estamos nuevamente. Adelante, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí le estamos saludando desde San José Villanueva, le saluda la compañera Ceci. Hola, sí. Y quizás, padrecito, decirle a la señora que siempre llama a todas las radios, ¿verdad? Que por favor, que no sea así. Esta señora llama a todas las radios, a Cadena Sonora, le llama a usted, le llama a cualquier radio. Esta señora como que está bien encizañada, fíjese, porque ella siempre llama a todas las radios y después le llama a usted criticando la radio a donde ella ha hablado, padre, y no tenemos que ser así. Pero tenemos que convocar a todo el pueblo salvadoreño a que mañana, con honor, con honra y gloria, vayamos a concentrarnos. Aquí le llama la compañera Ceci. Gracias, Ceci. Tenemos que concentrarnos, padre, y tenemos que andar de camisa roja, el que tenga su camisa camuflajeada, que se la ponga con una boinita, y tenemos que exigirle a este gobierno sinvergüenza que tenemos, que por favor nos cumpla. Si el año pasado, por el día de mañana, él dijo, aquí estaré con ustedes, y ahora ¿por qué se ha retractado? Pues ese es mi comentario, padre. Gracias, muy amable. Todos mañana a protestar contra esta economía que nos da malos salarios y sus aliados, porque eso es importante aquí. La derecha es la que nos tiene, ¿verdad? Y todo aliado de la derecha es hechor y consentidor, eso es muy importante, ¿verdad? Y creo pues, ¿verdad?, que fueron precisamente los miembros del FMLN que hicieron presidente. Por eso a veces señalamos lo que se llama el grupo ejecutivo, porque ya vemos que no es uno solo. El grupo ejecutivo está haciendo bastante daño a los trabajadores, que son los que transforman la economía de este país. Adelante, ¿quién nos habla? Adelante. Aló, Padre Tilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto gusto? ¿Con quién hablamos? Padre Tilo, le habla Aristides Barrera. Soy fiel oyente de su programa. Padre. Gracias, Aristides. ¿Desde dónde? Aquí del Hospital Sacamil. Hospital Sacamil estoy hospitalizado, padre, en los diabéticos. De diabetes. Dios quiera salga bien, y le pedimos una oración a todos, ¿verdad?, por todos los que están en los hospitales y están en las cárceles. Dios lo va a bendecir, Aristides. Padre, ¿y qué comentario nos quiere hacer? Que la primera persona que habló, padre, yo a usted siempre lo he admirado como un gran líder religioso y como miembro también, como un buen ciudadano, padre. Sigue adelante, no le haga caso a la gente ignorante, porque otra cosa, esa gente es de derecha, son escuadroneros, padre. Así que sigue adelante, padre, yo lo felicito. Ya le digo, usted me conoce, me llamo Aristides Barrera. ¿Cómo no, Aristides? Es verdad, que Dios te bendiga, y me da pena que estés ahí. Mucho, padre, y adelante mañana, el 1 de mayo tenemos que ir. Yo le incito al pueblo salvadoreño que vaya y que proteste y que diga sus derechos constitucionales, padre, ¿verdad? Gracias. Adelante, padre. Y primero Dios tengamos una mejor salud y una mejor atención en los hospitales. Es lucha y conquista de los trabajadores y de cada trabajador que se apropia de la historia para no dejársela robar. La última llamadita y nos vamos con la última poema cantado de Alí Primera. Bueno, gracias, mañana nos veremos ahí en diferentes lugares, todos a la calle. Creo que el sindicalismo no debe de dividir al trabajador, y el partido no debe dividir al trabajador, y que el gobierno que elegimos debe de cumplir con lo que él prometió,
Porque como dijo algunos, si tu ojo te estorba, si tu pie te estorba, ¿y quién nos dio el ojo y el pie? Pues Dios. Creo que si tenemos un ojo tan importante y un pie tan importante, el que puso, como es Dios, que dice que lo podemos quitar, así también. Si el pueblo puso, el pueblo quita. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Que Dios los bendiga y los proteja. Siempre.